Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema creer en nosotros, la imagen que construyes de ti. Cuando hablamos de una imagen o una construcción de una imagen de nosotros, vale la pena reflexionar sobre el hecho que estamos nosotros creando una película y narrando una película de nuestras vidas. Y esto es que en esta película, como menciona el psiquiatra John Sharp, nosotros sobreenfatizamos ciertos aspectos y olvidamos otros. Por ejemplo, traumas o pérdidas importantes, podemos nosotros sobredimensionarlos y decir, eh, yo fui causante de las pérdidas en mi vida. Y posiblemente talentos que puedas tener son omitidos porque de alguna manera esa experiencia no fue reforzada en un momento clave en tu cerebro. De tal manera que para el inicio de esta entrega vamos a hacer una reflexión, vamos a decir una meditación para iniciar. Y en esta meditación es una meditación analítica, no tanto que evoque una experiencia de mindfulness, una experiencia de estar solamente consciente, lo cual es sumamente útil. Pero en esta meditación analítica vamos a nosotros a recordar, vamos nosotros a tratar de traer toda esta serie de reflexiones. Y la razón de proponer esto es porque queremos ver cómo es que nosotros tenemos una película y vamos a comenzar con preguntas. Haré una serie de preguntas durante la meditación y aquí vuelvo a insistir, la intención es que podamos ver esa película frente a nuestros ojos, tal como nos la contamos. Así que sin mayor demora vamos a cerrar los ojos, vamos a enfocarnos en la respiración. Y ya que nos encontramos conscientes y presentes, ya que estamos relajados, nos preguntamos, ¿quién eres? Y lo hacemos en tercera persona, como si nos miráramos frente a un espejo, y a ese reflejo de nosotros le preguntamos, ¿quién eres? Y luego te preguntas en ese reflejo del espejo, ¿cuáles son tus habilidades? Esperas a, ya sea que te responda este reflejo tuyo, o simplemente tú misma, tú mismo lo reflexionas. ¿Qué talentos tienes? Ahora también pregúntate, ¿qué defectos o limitaciones tienes? Ahora pregúntate, ¿qué experiencia o serie de experiencias crees que más te afectó en la infancia? Posiblemente la no atención de tus papás, o posiblemente que había varios hermanos y no se
prestaba mucha atención a ti. O posiblemente papá y mamá se separaron o alguno se fue. Ahora pregúntate también, ¿cuál es aquella inseguridad que más arrastras en tu experiencia hasta la actualidad? ¿Cuál consideras es tu peor rasgo? Ahora pregúntate, ¿cuáles son mis anhelos frustrados más recurrentes en mi vida? Mis deseos frustrados más recurrentes. ¿A qué o a quiénes guardas resentimientos? ¿Qué o quiénes son los mayores obstáculos para tu pleno desarrollo, para tu plenitud, para alcanzar tus metas? Y ya que te formulaste estas preguntas, puedes ver esa película de tu vida desenvolverse, donde posiblemente tengas a aquellas personas a quienes responsabilizas de tu vida, de tu enojo, de tu tristeza, de tu sentirte desempoderado. Posiblemente cargas una culpa irracional respecto a la tristeza de mamá o de papá o de ambos. Te sientes injustificadamente responsable de su separación o fracaso como pareja. O posiblemente sientes que tu película no puede ser mejor que la de mamá o papá, porque sería una forma de traicionarles. Y te preguntas en este ejercicio mirándote como frente a un espejo: ¿puedo cambiar mi película? ¿Puedo cambiar mi guión, mi narrativa? Y con esta pregunta salimos de este ejercicio reflexivo, analítico, esta meditación analítica, reflexiva inicial que acabamos de hacer tiene la intención un poco de mirar esta película predominantemente emocional que nosotros generamos, y por otro lado, a partir de esta meditación, generar una reflexión de cómo es que
nosotros creamos una historia del futuro con base en nuestra historia del pasado. Ahora, lo importante es entender que esta historia que nos contamos no es una historia racional, no es una historia desde donde tu inteligencia intelectual, empresarial, tu inteligencia deportiva, tu inteligencia incluso adaptativa, tu ayudar, tu inteligencia en tu carrera, profesión u oficio, donde ciertamente puedas desplegar habilidades, nos pueda ayudar. ¿Por qué? Porque en esta historia que nos contamos a nosotros mismos, es una historia contada por diferentes personas que fuimos. Esto es, ciertamente no somos la misma mente, o diríamos psicológicamente, no somos la misma psique cuando tenemos 13 años, 7 años, 34 años, 25 años o como fuere. No es la misma psique, no son los mismos recursos emocionales, las mismas vivencias o las mismas influencias que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Y es por esta razón que no podemos decir, con la experiencia que ya tengo ahora y con lo que he leído, entonces yo fácilmente puedo ir al pasado y decir, oigan, esto no es así, les voy a decir cómo fue. ¿Por qué? Porque el tejido fundamentalmente es un tejido emocional, no un tejido intelectual. Y es por eso que se utilizan a veces términos previo a la psicología, prácticas espirituales para sanar. Y ciertamente el ser humano es un homus religiosus, un humano religioso. ¿Por qué? Porque es como buscamos gestionar el desorden, buscamos contactar aquello que nos lastima y que ciertamente hoy en día, en el siglo XXI, las prácticas espirituales pueden probar ser sumamente útiles para sanarnos. También es un arma de dos filos, ¿verdad? Que puede desconectarnos más profundamente. Esto también ya depende de la institución en la que se esté, de la persona carismática, como decía Max Weber, es decir, quien guía esas instituciones. Y por otro lado también nuestra estructura emocional psicológica. Volviendo al punto de esta historia emocional, nuestra historia emocional del pasado es lo que va a entretejer aquello que se usa muy comúnmente como la profecía autocumplida. Aquello que se llama nuestra inevitable experiencia de destino, a menos que, por supuesto, la podamos gestionar, la podamos sanar. Y es allí cuando nos podemos nosotros preguntar, ¿por qué una persona siempre acaba en conflicto, no importa qué proyecto inicie? ¿Por qué aquella persona que inicia nuevas relaciones acaba con las mismas razones y las mismas quejas? Es desde donde pudiéramos nosotros comenzar a mirar esta biografía emocional, esta historia, esta película emocional, desde donde podemos, por ejemplo, con base en la meditación que acabamos de hacer, pudiéramos nosotros encontrarnos en un ejemplo cómo no sentimos a cierta edad que papá y mamá se separaran, o no únicamente que se separaran, sino que por años vivieran desconectados el uno del otro, y que como pequeños humanos, nosotros de pronto nos sentimos culpables, responsables de ello. Y esto está amplia y profundamente reflexionado
el hecho que entre más pequeño sea el humano, más centralizado o centralizada tiene que ser su mente, su psique, esto que comenzó, eh, que me parece una aportación fundamental a la psicología en general y al psicoanálisis en particular, aquello que se llama el narcisismo primario. Uno como bebé está dentro del vientre materno, este es el vientre materno, esto es mamá, y uno piensa que mamá y uno son uno conforme nacemos y nos vamos separando de mamá. Este referente, este objeto que es mamá, y por supuesto papá y el entorno, vamos nosotros a crear estas relaciones objetales, como dice Otto Kernberg, desde donde si mamá está ausente, es que yo seguramente soy una persona que no merece la atención. Si papá es violento, seguramente yo merezco esta experiencia de violencia. Si de pronto sufro algún abuso sexual, seguramente es porque soy una persona mala, o soy una persona que traiciona, o soy una persona sucia. Lo que quiero decir con todo eso, que es una problemática delicada, no hay duda de ello, es que, como menciona este pionero de la neurociencia moderna, Antonio Damasio, las conexiones afectivas en los primeros años van a ser las conexiones afectivas de tu propio cerebro. Y aunque esto ya lo he mencionado en otras entregas, es importante contextualizarlo en este tema que es creer en nosotros y la imagen que construimos de nosotros con base en la historia emocional. De tal manera que para poderla replantear, para poderla resignificar, debemos nosotros de entender cómo ocurre este proceso. Ahora, posiblemente llevamos la culpa. A propósito, tengo una entrega que lleva por título La culpa. Pueden verla, escucharla, verla en YouTube, escucharla en los podcasts de Google, de Apple o en Spotify. Buscan Centro Himalaya, ¿verdad? Y hay una entrega con ese título muy interesante y otro en conexión a ello se llama Vergüenza Tóxica. Ahora, volviendo a esta noción, la culpa que tenemos, ¿qué sentimos? Si papá no prestaba atención en mí, es que seguramente soy una persona que no merece esa atención. Si mamá estaba frustrada y me golpeaba, seguramente, o me violentaba verbalmente, es que seguramente yo soy una persona no adecuada. O a veces también estas designaciones proféticas, y cuando digo profético no es de que sea real, pero son proféticas para la psique del pequeño. Eres una persona fea, nadie te va a querer. Y posiblemente nos lo dijeron, no muy recomendablemente, nos lo dijeron porque estaban de mal humor, o porque rompimos algo, o porque sacamos malas notas en la escuela. Así nadie te va a querer. Eres una persona tonta. Eres insoportable, eres igual a tu padre o a tu madre. Entonces, todos estas designaciones proféticas pueden crear, queramos o no, parte de ese guión de la película emocional que llevamos dentro, sin percatarnos, y al no percatarnos de ello, como se hace en los estudios de historia, si no conoces tu historia, si no contactas tu historia, si no reflexionas sobre tu historia, no importa cuán difícil sea, entonces vamos a tender a repetirla. ¿Por qué? Porque eso es lo que conocemos por un lado, eso es lo que nos es familiar, pero por otro lado también es en donde vamos a sentirnos suficiente. No queremos superar a mamá, no queremos superar a papá, no queremos traicionarles, tenemos miedo a hacer algo distinto,
Por lo que en ocasiones, si observamos nuestra experiencia actual, vemos cómo somos demasiado duros con nosotros mismos. Nos equivocamos y decimos es que no sirves para nada, o fracasa una nueva relación y dices, ves como nadie, y ya te conviertes en la voz de mamá o papá, ves como nadie te va a querer, seguramente eres fea, seguramente eres feo, seguramente eres tonto o como fuere. Así que en esta experiencia de historia emocional hay tres recomendaciones fundamentales para poder sanarlo. La primera recomendación es la compasión, o podemos decir la empatía hacia nosotros mismos. Dicho de otra manera, más coloquial, tienes que caerte bien a ti misma. Cuando notas que tu experiencia de vida es cíclica, cuando te das cuenta que siendo humana, humano, caemos en errores de manera constante. Y que cuando nos juzgamos, que cuando nos molestamos o nos volvemos obsesivos, o cuando queremos explotar en rabia, enojo, o simplemente desconectarnos de nosotros mismos con actividades de escape, como mirar la pantalla del teléfono móvil, mirar excesiva televisión, fumar demasiado, beber demasiado, o tener comportamientos obsesivos compulsivos, es entonces que no aprendemos, simplemente decimos, ahí va el bobo de mí, el desastre de mí, a lo mismo, y es esta parte desde donde no nos disculpamos. ¿Qué significa no disculparse? Que carguemos la culpa. Llevamos una enorme culpa. La culpa posiblemente de sentir que no somos merecedores de cariño o somos personas fracasadas, como se ve en sistemas familiares, desde donde, por ejemplo, los hijos nacen con un proyecto sentido, con un sentido que le dan los padres a el significado del existir de una o uno como hijo. Y en ocasiones puede estar este hijo rescate, este hijo salvavidas, que es para salvar a la pareja. De pronto nace esta hija o hijo, pero la pareja se separa, no funciona, y este pequeño hijo, hija, va a tener en este proyecto sentido una idea también de fracaso. Soy un hijo de fracaso, o que surgió del fracaso, porque yo tenía que mantener unido a papá y a mamá y no lo logré. O hijo trofeo, que puede ser tan grave el primero como el segundo, que tú vas a ser nuestro éxito, vas a ser nuestro ejemplo, vas a ser motivo de nuestro orgullo. Y por más que la hija o el hijo trate de llenar esas botas, esas expectativas, de pronto puede ser una carga muy fuerte. Y el trofeo no nada más tiene que ser como tú vas a ser exitosa o exitoso. A veces hay tanto dolor en la familia, tanta enfermedad en los hermanos, que tú vas a reivindicar lo que pudo habernos sucedido, los abusos en la familia, las enfermedades en la familia, las carencias en la familia. Todo eso tú vas a ser quien saque a flote todo este desastre. Tú eres nuestra última o única esperanza. Entonces vamos nosotros recibiendo esta película, esta historia emocional, que no nada más es por cómo vivimos, sino también el lugar que ocupamos en la familia, sino que también lo que pudo haber sucedido previo al embarazo, incluso antes de llegar. Ejemplo, una gran crisis social, desastre natural, guerras, migraciones, incluso antes de nacer nos marca, en el vientre materno, en los primeros años, la experiencia interna y emocional propia de mamá o papá, y también de pareja.
si hay una pérdida de un hermano o una hermana que murió antes, o un crimen, todo eso va marcándonos y si quieren también escuchar un poco más al respecto, hay 2 entregas en el canal de Centro Himalaya. Uno se llama Sanar el tejido familiar y el segundo se llama Antes de nacer. Todo esto lo pueden encontrar en el canal de Centro Himalaya, en YouTube o Spotify o los podcasts de Google y de Apple. Dicho todo esto, esta película emocional es una que si no nos tratamos con compasión, va a ser muy difícil cambiarla. Entonces necesitamos mirar nuestro dolor con compasión, mirar nuestras profecías autocumplidas, nuestro temor a superar a papá y a mamá, nuestros obstáculos, como hicimos hace, unos minutos en la meditación, donde nos formulamos estas preguntas sobre cuál es tu mayor obstáculo, qué o quiénes sientes que son responsables por tu fracaso, por tu no lograr plenitud. Y esto no es una mera teoría. Tenemos estos, dicho metafóricamente, fantasmas, en lo junguiano a veces les llama demonios internos, desde donde no nos permitimos lograr cosas porque decimos, fue esta expareja, o son estas personas que no creen en mí, o bien son mis padres, porque ellos, con su vida miserable, mira lo miserable que ahora soy. Así que cada vez que les veo o les recuerdo, siempre les reclamo. Y aunque puede sonar un poco gracioso, también es sumamente familiar, posiblemente a nuestra experiencia, desde donde estos obstáculos tienen mucho que ver con esta forma de dolor y de abandono que podemos sentir, este desempoderamiento que podamos haber sentido en algún momento con palabras como eres una buena para nada, eres un inútil, nadie te va a apreciar, vas a estar solo, vas a estar sola, vas a tener este o aquel sufrimiento. Y esto que nos guste o no, encapsulamos, se va volviendo esta identidad que si no nos tratamos con compasión, que cuando notemos estos obstáculos e incluso ahora que volvamos a meditar después de la reflexión, antes de terminar esta entrega, vamos a hacer ya el ejercicio de meditación específico para creer en nosotros y resignificar la historia o la imagen que tenemos en el inconsciente. Entonces, este primer punto es fundamental dentro y fuera de la meditación, que es tratarnos con empatía, con compasión. Mirar nuestra historia, no importa cuán dolorosa, con compasión de nosotros hacia nosotros. Empatía diciéndonos, no, no eres un bruto, no, no eres culpable. Tenías 5 años, ¿qué quieres qué quieres o cómo quieres haber reaccionado? No, pero es que es tu culpa aquello que sucedió cuando tenías 5, 6, 4, 7 años o más años. No, es que, mire, es mi culpa porque yo elegí a esa pareja, madre o padre de mis hijos, y soy culpable. No, bueno, oiga, usted no controla el mundo, usted no tomó las decisiones por su excónyuge para haber hecho lo que hizo. Sí, pero es que yo lo elegí. ¿Sí me entiende lo culpable que soy? Bueno, tratémonos un poco con más compasión. Segundo punto, desidentificar. Esto es,
Nosotros, cuando justamente decimos es que no sirvo para nada y soy culpable y de hecho estas adicciones o este fracaso que pudo o puede tener mi hijo o mi hija, es mi culpa porque fui una mala madre, fui un mal padre o no estuve porque tenía que trabajar o como fuere. Entonces, este juicio constante, cuando no nos tratamos con compasión, nos identifica en una narrativa emocional que no nos percatamos, pero se solidifica esta identidad. Entonces vamos cargando este rechazo hacia nosotros, este ya no me tolero, soy impresentable, tomo las peores decisiones de la vida. No lo decimos, o a veces incluso no lo recordamos, pero pudiéramos meter este diálogo diciendo, ya me lo decía mi madre, que soy insoportable. Así que el proceso de desidentificación comienza con el primer paso, que es compasión. Segundo paso, desidentificar. Y para eso también vamos a hacer una propuesta junto con la meditación. Entonces, desidentificar desde donde tú vas creando una historia distinta, vas identificándote con algo nuevo, pero este es ya el tercer paso. Primero, compasión. Segundo, desidentificar. Tercero, resignificar. Esto es, vamos a resignificar. No es que podamos cambiar el pasado, no es de que podamos nosotros meramente decir, mamá fue injusta, no, voy a pensar que fue increíblemente justa. O papá era alcohólico, no, resulta que ahora era deportista y era un modelo ejemplar del fitness. No, no se trata tampoco de construir una especie de realidad paralela, porque en estricto sentido lo podemos contar acá, pero emocionalmente vamos a seguir estancados. Por lo que, vuelvo a repetir, compasión, empatía hacia uno mismo. 2, desidentificar y resignificar. Y en esta resignificación, que es un proceso tanto racional como también aquí la propuesta es que podamos integrarlo a través de una meditación, desde donde podamos nosotros generar un nuevo significado, una nueva trama emocional. Ejemplo, si ciertamente papá fue alcohólico, si mamá TDAP con trastorno de déficit de amor propio o dicho más tradicionalmente codependencia, de pronto pudimos estar nosotros allí en medio. Y hay historias desafortunadamente más trágicas que esa, de pronto donde hay abuso, de pronto donde hay separación y luego llegan los nuevos cónyuges de papá o mamá y en muchas ocasiones hay abuso, ya sea de violencia o físico, sexual, a estos pequeños. Y son temas álgidos, no se toman a la ligera ni por supuesto de manera irónica, pero que no vamos a cambiar esa historia. Pero lo que sí podemos cambiar, por ejemplo, es la culpa. Y tú dices, claro, yo ya lo vi eso en terapia, yo no soy culpable de ese impresentable, de esta irresponsable. Correcto, yo también estoy de acuerdo y uno puede hacer también incluso estudios de posgrado sobre abuso, familias disfuncionales, experto en algún trastorno social, y lo cual muy a menudo esa es la forma también de compensar un dolor muy grande, pero curiosamente en muchas ocasiones nos volvemos farol de la calle, oscuridad de su casa. Esto es, nos podemos volver expertos en algo y
posiblemente muy abandonados o muy poco trabajados de forma interior. Lo que le sucede no nada más a académicos, expertos, también le sucede a personas, entre comillas, espirituales que citan el texto canónico, la exégesis y hablan perfectamente de qué y cómo se deben hacer las cosas y no se trabajan, por más que duela, emocional, terapéuticamente, y eso pues ciertamente hace que, me gusta mucho una frase que dice, 1, enseña lo que sabes, 2, pon en práctica lo que enseñas. Y que esto que estamos tratando y que estamos reflexionando, como hablo con un amigo, decimos, bueno, ¿y por qué hablas de estos temas? ¿Y por qué de pronto tienes como tanta sensibilidad? Bueno, porque también soy una persona con estas limitaciones, este dolor y este proceso que por eso tú no puedes meramente hablar porque, es que mira, leí un magnífico artículo, sino que también uno debe de pasar, como también plantea el budismo, debes de ir más allá de la teoría y también ver tu dolor tal cual es. No estoy diciendo que hagamos una fiesta del dolor, que hagamos eh, eh, una gran, eh, vamos a decir, sacralidad del dolor, pero sí que podamos trabajar, que sí que podamos tratar de integrarlo, exponernos a nosotros mismos. Dicho esto, compasión, desidentificar, resignificar, es sumamente importante que lo trabajemos y vamos a pasar a la propuesta también en 3 puntos que es relativamente práctica, simple. Primer punto, nuestra narrativa emocional. Y en este primer punto de nuestra narrativa emocional se vuelve importante en ocasiones, con base en las preguntas que hicimos en el primer ejercicio en esta entrega, la pregunta, y lo puedes escribir incluso, ¿quién eres? Pero como si te imaginaras frente a un espejo, ¿quién eres? ¿Qué habilidades tienes? Fulana, fulano. ¿Qué obstáculos tienes? ¿Qué defectos tienes? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu mayor dolor en tu infancia? ¿De qué te sientes culpable? En un fracaso reciente, en tu edad adulta, ¿de qué te sientes responsable o incluso culpable? Que no es lo mismo, pero no voy a entrar ahora en aclararlo, pero puedes escribir ambos puntos. ¿Qué siento me afectó más en la infancia? Que de pronto había tantos hermanos que no había lugar o sentí que no había mucho amor ya para mí. O que mamá estaba muy estresada o papá estresado o simplemente no estaban. Que me encargaban con la abuela o el abuelo, lo cual no es necesariamente malo. Pero también hay una experiencia allí de, no están conmigo porque no me quieren. Y recuerden que tenemos 3, 5, 7 años en ese momento. 1 año. Uno dice, sí, pero está dormido en la cuna, este bebé recién nacido. Sí, pero absorbe toda la experiencia emocional de su entorno, de su campo mórfico, pero para ello pueden ustedes ver estas entregas de Centro Himalaya antes de nacer. Entonces la narrativa emocional, mediante escribirlo, también te puedes ir dando cuenta que muchas de las experiencias, muchos de los fracasos que tienes ahora o recientemente, o tus resentimientos actuales, se pueden remontar a esa no valía que pudiste haber sentido en algún momento en la infancia. Entonces lo escribes, puedes también meditarlo, ¿verdad? Hice una meditación al comienzo de esta entrega, la pueden ver o escuchar en nuestros canales, muy breve, con la intención de evocar esta experiencia y que
comencemos a ver esa narrativa emocional. Es el primer punto. El segundo punto es aprecia lo positivo. ¿Y qué significa apreciar lo positivo? Que si bien no vamos a poder cambiar aquello que nos duele o nos lastima, ve lo positivo, ve tus cualidades también, ve lo que sí tuviste, ve que aquello que te lastima no fue personal, no fue hecho a ti, que fueron los recursos con los que contaron papá o mamá, que en lugar de verlo como malo, aquello que sucedió, pudiéramos incluso verlo como disfuncional. Pero si lo ves como terrible, asqueroso, malo, no quiero volver ni a pensar en ello, es de allí desde donde vienes. Por lo que, si lo puedes ver como esto que es disfuncional, al mirarlo voy a tratar de hacerlo funcional, mediante no sentirme culpable, mediante no meramente compensarlo con agresión, con depresión, con adicción. Entonces, no es una receta fácil. Por supuesto, eso se ve en terapia o a través de prácticas, incluso espirituales, transpersonales, o bien a través de una práctica meditativa, como en el caso del budismo, donde se trabaja por un lado con la teoría y por otro lado con la experiencia meditativa. De allí que en Centro Himalaya trabajemos con psicología budista, primero una buena dosis de teoría y luego hacemos retiros y ya entramos en una reflexión de diálogo entre la psicología budista y la psicología occidental. De cualquier manera, aclarando que no es receta fácil, comenzamos a revalorar incluso hasta el dolor. Y no significa que ahora lo terrible vaya a ser extraordinario, sino que lo valoras de manera distinta. Primero que nada, no fue personal. Es decir, no se hizo a ti. 2, las cosas no se hacen por maldad, como se dice en el budismo, se hacen por ignorancia. 3, tú eres responsable de poderlo cambiar. Si te consideras eternamente víctima, y esa te sirve como una estrategia cómoda para tus relaciones, vas a repetir cíclicamente el dolor. Por lo que poderlo resignificar es muy importante y es justamente el tercer punto. Recuerden, el primer punto es cambiar nuestra narrativa emocional. Segundo, de esta narrativa emocional aprecia lo positivo. ¿Qué sí tengo? ¿Qué valores sí recibí? No importa si fue de una abuela, un abuelo, una maestra o maestro en la escuela elemental. No importa si de pronto pudo ser un rasgo positivo de mamá o de papá o el apoyo que de pronto alguna hermana o hermano nos crió. Y en todo eso positivo que puedas tú reencauzar, vas cambiando la narrativa emocional. 1, 2, aprecias lo positivo. 3, control y responsabilidad. No me refiero a volverte un obsesivo de control, sino que tú retomes las riendas de tu vida, que tú puedas responsabilizarte, como hemos argumentado. La vida no está hecha a prueba de golpes. No hay infancia humana sin trauma. No la hay. Es tan delicado nuestro cerebro humano. Es el órgano en la especie animal que más tarda en desarrollarse. Hasta los 25 años de edad se termina de formar el cerebro humano y es tan delicada su estructura, y no nada más me refiero en términos, porque el cráneo, que es bastante duro, lo protege. No, pero es tan delicada su formación y su desarrollo psíquico que los primeros años, como se dice en psicología, son toda una vida.
Por lo que se vuelve importante allí que comentan cómo es que ese dolor no desaparece. También recomiendo mucho que podamos entender que el dolor no está allí para irse. El dolor está allí para resignificarse. No se va a ir. Tienes que hacerte amigo de ese dolor. Tienes que respetar ese dolor. Hay una meditación que está en el canal que se llama la meditación, los 4 puntos para vivir contigo. Y ahí se refiere justamente en respetar el dolor. ¿Por qué? Porque te puede dar una enseñanza muy poderosa y si simplemente lo niegas va a sintomatizarse y va a perseguirte de otra manera. Bueno, así que voy a hacer una síntesis antes de entrar a la meditación. Comenzamos hablando en esta imagen que creamos para nosotros mismos. Esta entrega lleva por título Creer en nosotros. Y la creencia es sumamente importante porque somos o debemos ser la última persona en abandonarnos a nosotros mismos. Hablamos en este contexto sobre la compasión, que es muy importante tratarnos de manera compasiva. 2, la desidentificación. Y 3, la resignificación. ¿Cómo podemos lograr esto? Dijimos otros 3 puntos. Cambiar nuestra narrativa emocional, como con la meditación que hicimos hace rato. O puedes escribirlo, incluso con preguntas tales como ¿de qué me siento culpable? ¿Qué dificultades he tenido recurrentes o cíclicas en mi vida? ¿Qué es lo que cargo de papá o de mamá o siento que yo estoy llevando de ellos? Sin una crítica ni tampoco una disertación muy complicada. Así que, 1, narrativa emocional, nos vamos dando cuenta. 3, aprecias lo positivo, generas compasión hacia ti y hacia la realidad que viviste. Esto es que no es una conspiración. Y 3, te haces responsable. Y esta responsabilidad es empoderarte porque y para que tú puedas, con tu historia, no a pesar de tu historia, sino con tu historia, resignificarte. Y esto en realidad trae muchos beneficios. Cuando logramos tocar estos puntos, comenzamos a resignificarlo, comenzamos a incluso sentir físicamente que hay algo que dejamos como una carga. ¿Por qué? Porque ya vimos ese dolor. ¿Por qué? Porque ya emocionalmente fuimos a este guión de la película emocional y decimos, sí, respeto eso que viví, pero voy a resignificar porque no soy la persona sucia, la persona que provocó esa situación, la persona culpable, ni responsable porque tenía 4, 3, 2 años, o ciertamente a los 10, 9, 8 años, cuando papá, mamá se fueron o se separaron, era una situación que ellos estaban librando y decidiendo y no era en realidad porque yo era merecedora o no de afecto, o fui culpable o como fuere. Entonces, ciertamente esos hilos emocionales se van sanando, pero, como dijimos, con compasión. Ya que tienes compasión hacia ti y hacia tu historia, logras desidentificarte. Y de allí pasas a la resignificación. ¿Cómo? Cambiando esta narrativa emocional. 2, apreciando lo positivo, cambiando también, pero ya que a nivel emocional, que sí tienes, que sí recibiste. Y finalmente, tomando responsabilidad para encauzar tu experiencia.
Así que vamos a hacer esta meditación, ciertamente va a ser un poco corta, con la intención de que podamos tratar de integrar en una sola descripción meditativa, una sola meditación guiada, eh, todos estos puntos que es mucho más fácil escucharlos que llevarlos a cabo. Así que vamos a iniciar. Nos sentamos cómodamente, podemos cerrar los ojos si deseamos. Enfocados en la experiencia de este momento, nos preguntamos cómo te sientes en este momento. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Y ahora imaginas como si te miraras frente a un espejo, que está tu imagen tal como te ves hoy en día, frente a ti. Y a esta imagen vas a preguntarle, ¿quién eres? ¿Cómo te sientes en tu vida? ¿Qué te preocupa? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué cargas esa culpa? ¿Por qué llevas esa tristeza? ¿Por qué tienes esos resentimientos? ¿A quién o a qué le tienes esos resentimientos o enojo? ¿Qué aspecto de tu infancia crees que fue el que más te afectó? Ahora puedes ir a ese momento de tu infancia y te vuelves a preguntar de qué te sientes culpable. Dices tu nombre, fulana, fulano. No eres culpable. Mamá, papá, te trajeron al mundo. Merecen tu amor y tu respeto. Sin embargo, esos eran los recursos que tuvieron en ese momento. Y fueron suficientes para que ahora estés aquí meditando. Aquello que te duele, lo vamos a resignificar, lo vamos a trabajar. Con compasión, con empatía. Generas empatía hacia ti misma. Amor, comprensión hacia ese momento en tu infancia
o años atrás, algo que pudo haberte dolido mucho. Y para desidentificarte, aprecia lo positivo. Mira que papá, mamá nos trajeron a la vida, hicieron su mejor esfuerzo. Y aunque haya cosas que ciertamente pudieron lastimarnos, me hago responsable de sanarme. Me hago responsable de apreciar el éxito más grande que tengo, que es estar vivo. Ya soy una persona próspera porque tengo mis órganos funcionando. Puedo hacer cosas. Gracias, vida. Gracias, mamá, papá. Lo que han hecho por mí fue suficiente. Me hago cargo. Y ahora mismo me estoy haciendo cargo de lo que pudo haberme lastimado. Sé que las cosas no suceden de manera personal. Así que ahora suelto ese dolor, ese resentimiento. Y ahora veo esa historia mía con aprecio, con gratitud, porque me está otorgando la oportunidad de empoderarme, sanarme, de resignificar mi experiencia. Así que ahora, mirándonos frente a ese espejo, nos volvemos a preguntar quién eres. ¿Qué deseas de la vida? Ahora que te has hecho responsable de manera amorosa de tu biografía emocional, ¿qué quieres lograr? ¿Qué has dejado pendiente que te gustaría concluir, alcanzar? ¿Qué ciclo te gustaría cerrar? Sí, en la vida nos duele el corazón, pero es una fortuna porque lo sentimos y podemos sanarlo con empatía, con amor. Así que para concluir, mirándonos a los ojos, en ese reflejo de nosotros mismos, frente, respiramos de manera profunda y poco a poco vamos saliendo del ejercicio. Gracias, nos vemos en la próxima entrega. Que esté muy bien.